Hola, ¿cómo están? Les saluda por acá el periodista Juan Sandoval y nos reencontramos en este espacio de entrevista y conversación para tratar sobre los efectos y la preparación de las ciudades en torno a la temática de los incendios forestales, los cuales en los últimos días o semanas han estado causando bastantes estragos a lo largo del país. Para eso nos encontramos con Martín Andrade, director ejecutivo de la Corporación Ciudades. Martín, un gusto saludarte. ¿Cómo va todo? Hola Juan, ¿qué tal? Muy bien, pues efectivamente un tema que lamentablemente nos ha acompañado los últimos años, todos los veranos, tragedias que lamentar. Así que yo creo que es de esperar que esta tragedia, Juan, como muchas otras que nos han sucedido en torno a los incendios forestales, también sirva para que ojalá como país demos un salto y podamos también, así como lo hemos hecho desde mi punto de vista muy bien, desde el punto de vista de los sismos, de los tsunamis, de muchas catástrofes que hemos vivido, que después ha dado paso para nuevas normativas, nuevas leyes, nuevas formas de hacer las ciudades en torno a estos principios, también asociados a los incendios forestales, podamos hacer lo mismo en momentos donde estamos frente a una crisis climática sin precedentes y que por lo tanto es de esperar que este tipo de ocurrencia se siga dando en el tiempo y eventualmente aumentando la ocurrencia de estos incendios forestales. Así es. Primero que todo, Martín, quería consultarte qué es de ustedes, qué es la Corporación Ciudades para que la gente vaya colocándose a tono y por qué ustedes también están tan comprometidos con causas como estas. Mira, gracias por el espacio, Juan. Bueno, la Corporación Ciudad es una corporación que nace al alero de tres instituciones: la Cámara Chilena de la Construcción, la Universidad Católica y también Techo, y cuyo fin es tratar de ver cómo podemos mejorar la gestión y la planificación urbana en Chile. Y no de cualquier manera, sino que a través de la colaboración público-privada. Creemos que las ciudades, sobre todo en un país como Chile, donde 9 de cada 10 personas viven en ciudades, presentan múltiples desafíos y por lo tanto es necesario generar acuerdos y trabajos de manera transversal entre el mundo público, la academia, el mundo privado, porque los desafíos son tan grandes que el Estado por sí solo no es capaz de enfrentarlo y por lo tanto es el trabajo de todos que necesitamos hacer. Así que nosotros actuamos ahí, Juan, como articuladores de este trabajo. Hemos hecho proyectos en Punta Arenas, en Coyhaique, en Iquique, hemos estado trabajando también ahí en O'Higgins. En fin, hemos estado trabajando en distintas ciudades, colaborando con el mundo público, el mundo privado, en esta academia, en estas sinergias entre actores para ver cómo mejoramos la gestión y la planificación urbana, que nuevamente, a propósito del tema que nos convoca, nos vuelve a recordar la relevancia que tiene la planificación urbana y al menos nosotros creemos que debe ser uno de los principios principales del cual se debiesen impulsar cambios en nuestras ciudades para hacerlas más resilientes a incendios forestales. Así como menciona, la planificación urbana como concepto es tan importante. Por ejemplo, ustedes publicaban cifras bastante decidoras, porque se dice que más de 1,5 millones de personas en el país viven en zonas críticas con riesgo a ser víctimas potenciales de los incendios forestales. ¿A qué reflexión nos lleva aquello? Es que efectivamente estamos en un país que es tremendamente vulnerable, Juan. Es vulnerable no solamente a incendios forestales, sino que lo que hemos visto, a olas de calor, también lo que estamos viendo hoy día en la oración, en las costas de Chile. Chile es un país que, si uno analiza los principios de las Naciones Unidas, ellos han definido 9 principios que hacen que una nación o una ciudad o un territorio sea vulnerable al cambio climático y Chile, en este caso, tiene 7 de los 9 principios, y esos 2 principios que no le corresponden, en realidad no le corresponde que sean un 100%, porque no es un territorio plenamente insular, no es una isla completamente, pero tiene gran parte de su territorio insular, y porque si bien no depende su economía de la agricultura, porque está el cobre, en fin, la industria, pero parte importante de la economía chilena depende de la agricultura. Entonces, Chile es uno de los países más vulnerables frente al cambio climático, y si además lo sumamos, ¿no es cierto, Juan?, con esta noción que muchas veces uno cree, no, pues si la gente en Chile, hay mucha gente que vive en el campo y qué sé yo, no. Chile es uno de los países más urbanizados en el mundo, o sea, 9 de cada 10 personas hemos elegido vivir en la ciudad. Entonces, lo que hagamos con las ciudades, el trabajo que hagamos sobre todo en la prevención, en la mitigación y la resiliencia de nuestras ciudades es lo que nos va a marcar muchísimo el trabajo hacia adelante. Así que es tremendamente importante lo que tú señalas y realmente de ponerse a tono de que necesitamos avanzar
en torno a estas problemáticas. Y sobre eso, Juan, lamentablemente hemos visto, digamos, bueno, muchos malos ejemplos en Chile de mala planificación, de dramas que se han ocurrido año tras año. Creo que también con mucho orgullo hemos visto procesos de reconstrucción también en estas zonas afectadas muy satisfactorios, y también hemos visto, mirando también el vaso más lleno, buenos ejemplos. Hace poco salió ahí, ¿no es cierto?, me imagino que lo habrán visto, quienes también nos están escuchando, el caso de Botania, que fue este conjunto que a través de un trabajo mancomunado con vecinos y con buenas decisiones de diseño también pudieron ser tremendamente resilientes y que ninguna de sus casas se haya visto afectada. Ese tipo de ejemplos nos muestran que hay un camino, que es posible hacer estas cosas, y que lo que necesitamos muchas veces es replicar estos buenos ejemplos para que logremos que ojalá no solamente un conjunto de vivienda o una sola residencial, sino que ojalá todas nuestras ciudades puedan ser resilientes frente a la crisis climática y sobre todo frente a los incendios forestales en la zona, sobre todo centro-sur del país, donde hay una gran presencia de vegetación en las zonas dentro de la ciudad, pero también en las zonas de interfase entre la ciudad y el mundo rural. Sí, Martín, el concepto de planificación urbana me imagino que arrastra un sinfín de puntos, y uno de ellos es cuando pasan las catástrofes y la gente después tiende a querer reconstruir en el mismo lugar donde estaban sus casas. Sí. Muchas veces son quebradas, zonas de bosque. ¿Qué se hace ahí? ¿Cómo planificar en base a eso? Sí. Una cosa súper importante en esto, Juan, es que, y a partir de la experiencia también desde Australia, un país que se ha visto afectado severamente por incendios forestales, no solamente en las zonas rurales, sino que también dentro de las ciudades, causando muchas pérdidas de vida. Es súper importante identificar estos sectores de más riesgo. En el caso australiano, por ejemplo, hay definiciones de zonas donde efectivamente no se puede construir. Hay 3 factores en esto que son decidores a la hora de si corresponde o no, o si es una buena ubicación para poner vivienda. Lo primero, obviamente, es el clima. El clima, sabemos cuáles son las zonas más propensas, con mayor calor, en algunas zonas con, en el fondo, mayores vientos predominantes. O sea, el entendimiento del clima, por otro lado la topografía, ¿no es cierto? Son elementos decidores a la hora de poder planificar, y así también el entendimiento de la vegetación. Son estos 3 vegetaciones, clima, topografía y vegetación, lo que nos pueden ayudar a entender cuándo una ubicación es susceptible a que haya personas viviendo o no. Entonces, en ese sentido, nuestra gran alineamiento es que eso tiene que haber un muy buen entendimiento en las ciudades. Hay efectivamente lugares donde lamentablemente gente se ha tomado estos espacios, ha construido segundas viviendas, ha lucrado. Esto se mezcla también, Juan, con el drama que están viviendo muchas familias en Chile, y por lo tanto el poder hacer estudios que determinen las zonas de mayor o menor riesgo en las ciudades, yo diría que debe ser el desde de lo que debiésemos trabajar. Sobre todo, como te decía, sabiendo la sensibilidad y el drama que están viviendo muchas familias, de que por último logremos pensar dentro de las ciudades lugares que en forma transitoria puedan alojar a familias que luego, ¿no es cierto?, después pueden optar a una casa propia. Si no, lo que estamos haciendo es que estamos de alguna forma aceptando familias vivan en sectores que finalmente pueden, producto del clima, la vegetación y la topografía, pueden después atentar con la vida misma de las personas. Claro, igual me imagino que es un tema bastante difícil de tratar, considerando que también juega un papel preponderante en la materia económica. Familias que ya se ven afectadas perdiéndolo todo y tienen que comenzar sus sueños nuevamente. ¿Cómo podemos hacerle entender a ellos esta problemática y quiénes son los actores acá a prestarle un hombro, una mano? Sí. Efectivamente, y en eso, claro, ahí se ha estado haciendo un trabajo desde hace unos años, sobre todo liderado desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, de poder también de apoyar esa etapa de transición. Hay oportunidades en eso, Juan, importantes en Chile. Por ejemplo, si uno pudiese aumentar, ¿no es cierto?, los subsidios en el arriendo, justamente para tratar de poder relocalizar personas que están viviendo en estos sectores vulnerables, pero también, ¿no es cierto?, lo que te decía, cómo sabiendo lo que estamos viviendo también, qué decisiones de diseño y qué decisiones de planificación urbana podemos tomar. Lo que uno ve en los incendios y en general en la ciudad de Chile, y que hay que tratar de evitar,
Lo primero es que no se ubique equipamiento crítico en torno a zonas de interfaz urbano-rural. Hoy día salió, de hecho, anunciado que en la zona que se quemó ahora en Valparaíso, ahí en Quilpué, cerca del 50% de los equipamientos críticos se vieron afectados. Entonces, ¿dónde posicionar Martín, esos equipamientos críticos? Equipamientos críticos nos referimos a recintos de salud. Estamos hablando de educación. Hospitales, exactamente, centros de salud, jardines infantiles, adultos mayores. También se les llama equipamientos vulnerables, y en eso la experiencia nacional e internacional es muy clara. O sea, hay que evitar que estos lugares estén en zonas con mayores focos de incendio, porque justamente son esos grupos más vulnerables los que más dificultades tienen a la hora de movilizarse. Lo mismo con respecto a los usos que se ponen en esta zona, o sea, bombas de benzina, industrias que son más peligrosas, son usos que debiesen estar justamente en los lugares más seguros dentro de las ciudades. De lo contrario, también vemos ahí una tremenda problemática. Otras definiciones de diseño, Juan, que son bien importantes. Por ejemplo, los caminos pueden, si son bien ubicados, pueden cumplir un rol de ralentizar el fuego, o sea, de hacer el mismo rol que podría ser un cortafuego. Entonces, en el caso australiano y lo que han visto en otras ciudades para ser más resilientes, los caminos perimetrales a las ciudades pueden ayudar muchísimo. O sea, que no hayan construcciones en el otro lado de los caminos perimetrales hacia la zona de interfaz rural o forestal es algo que es fundamental. Hay temas también, Juan, y lo que hemos visto, también el trabajo con las comunidades. Las comunidades son las primeras que ven los incendios, son las primeras que reaccionan, y una buena o mala reacción puede hacer toda la diferencia en el trabajo, y es lo que uno ha visto sobre todo en casos exitosos de respuesta frente a incendios. En fin, hay un sinnúmero de decisiones que van desde la planificación, después desde el diseño urbano, pero también de la forma en cómo las personas, ¿no es cierto?, los habitantes, tomamos decisiones en nuestros hogares, que van desde, por ejemplo, qué árboles plantamos en los jardines, que van desde, por ejemplo, cómo defino yo cuál es lo que cerca, ¿no es cierto?, delimita mi propiedad con la otra propiedad. La experiencia dice que hay que tratar de evitar lo más posible cercos vivos, o sea, cercos compuestos por vegetación, o cercos con palos secos, con ramas, en fin, con pallets, que finalmente los mismos cercos pueden el día de mañana ser propagadores de incendios forestales y afectar tu propia salud. Son muchas de las decisiones que se tienen que abordar en distintas escalas, y también un rol súper importante, obviamente, dentro de la mantención, ¿no es cierto? Lo que uno ve, el trabajo de mantención, de sacar el material combustible año a año, esos son planes que son fundamentales en muchas de estas ciudades. Así que muchos factores, el hacer nuestras ciudades más resilientes. No existe una bala de plata, no basta solo con tener muchos recursos para el combate a los incendios. Aquí tenemos que tomar decisiones mucho más en relación a la prevención, y ahí la ciudad y el tipo de ciudad que hacemos es algo que nos puede marcar la pauta en torno al desarrollo que tengan estos incendios forestales. Claro, finalmente son puntos que atañen a las autoridades y también mismo a la comunidad, como mencionábamos el caso de la población que escapó de los incendios forestales por una planificación de los mismos vecinos. Y sin ello no quería dejar escapar, era algo que hablábamos antes de la conversación, que era de los principios que tú mencionabas. Uno de ellos era evitar la instalación de usos peligrosos y también la de equipos críticos. Hay otro punto que me llama la atención, que es fomentar la definición y la señalización de las vías de escape. ¿Cómo está nuestro país en torno a esta temática? Mira, la verdad es que, de nuevo, como hablamos al principio, se ha avanzado muchísimo. Uno ve, yo diría que con cierto orgullo, digamos, cómo hemos avanzado, lo que hemos hablado, las normas sísmicas. También uno va a muchas ciudades costeras donde está claramente identificado las zonas de escape frente a un tsunami. Y claro, efectivamente, frente a incendios se sabe mucho menos, ¿eh? La literatura, y nuevamente en esta guía nosotros hemos desarrollado como Corporación Ciudad estos 10 principios, están de hecho disponibles ahí en nuestras redes sociales a quien les interese mirarlo. Y una de las cosas que define es que es fundamental que todas las áreas residenciales de la ciudad tengan al menos 2 salidas y claramente reconocibles, ¿eh? Ellos hablan de múltiples salidas en términos ideales. Entonces, el poder conocerlas, el poder tener el distanciamiento, es algo que es fundamental, y que lamentablemente en Chile, claro, no lo hemos desarrollado, siento yo, Juan, de la misma profundidad como lo hemos desarrollado, por ejemplo, frente al tema de los tsunamis. Nosotros debiésemos propender, ¿no es cierto? Y ahí tiene que ver con el tipo de ciudad, que las ciudades
debiesen, entendiendo los vientos, por ejemplo, crecer en el sentido contrario de los vientos. Si ya sabemos que los vientos preponderantes de una ciudad corren en el fondo, no sé, pues hacia el sur, la ciudad no debiese crecer hacia el sur, debiese crecer justamente en el sentido contrario. Si sabemos que tenemos las plantaciones forestales, una vinculación rural muy próxima hacia un lado de la ciudad, bueno, la ciudad debiese crecer hacia el otro lado. Son decisiones estratégicas justamente que pueden marcar la pauta en el desarrollo futuro que tenemos hoy día en Chile, donde además de lo urbanizado que está y además lo que hablamos esto de que 9 de cada 10 personas viven en las ciudades, lo más probable, no solo en Chile, sino que en el mundo, es que más personas sigan viviendo en las ciudades. Así que yo creo que es realmente un momento de reflexión, pero sobre todo en relación a la acción del tipo de ciudad que hemos estado generando. Si uno mira desde, no sé, desde estas imágenes satelitales de las ciudades, uno se da cuenta de distintas tipologías y uno claramente, y eso es lo que hemos querido hacer con estos principios, uno puede ya rápidamente visualizar y decir, mira, este es un pedazo de la ciudad donde efectivamente aquí la gente tiene caminos perimetrales, tiene hartas vías de acceso, de salida, uno puede ver claramente el tamaño de los lotes que sean adecuados, en fin. O sea, por lo tanto, esperamos que esta herramienta también pueda orientar la toma de decisión del crecimiento de la ciudad, pero también mirando a lo que hemos construido para tratar de hacerlo también más resiliente. Martín, y como para ir cerrando esta conversación, quizás proyectándonos a futuro sobre políticas públicas, ¿qué debiesen hacer los organismos para evitar que sigan ocurriendo estas tragedias? Y si en torno a este plan hay que segmentarla ya sea a nivel general o regional, considerando, por ejemplo, que en la región de Valparaíso, como hablábamos, está el tema de los cerros, de los vientos, que a veces dificulta la labor de combate contra estos siniestros. Así es, mira, aquí como conversábamos antes, esto requiere un trabajo multiescala, o sea, pero sobre todo, Juan, yo diría que aparte del tema del trabajo con las comunidades, aparte, por ejemplo, el tema de los recursos, la reconstrucción, aquí yo creo que realmente es de esperar que también lleve una concientización, una reflexión de cómo podemos recuperar la importancia y empujar el tema del mejoramiento de la planificación urbana. Hoy día tenemos, Juan, muchos planos reguladores, de hecho en las mismas zonas afectadas que tienen 20, 30, 40 años de que fueron creados, o sea que no han sido actualizados en muchos casos. Entonces, ¿cómo vamos a actuar de buena forma si no hay estudios ambientales, si no hay estudios de riesgo que estén actualizados? Entonces, yo creo que, de nuevo, volviendo al punto inicial, debiese ser esto una oportunidad para entender la relevancia de la actualización de los planos reguladores, la relevancia de que esos planos reguladores vayan con estudios de riesgo, vayan con estos estudios que hablamos de vientos, de topografía, de vegetación, para que puedan orientar las decisiones. Y junto con eso, una cosa súper importante, porque una cosa es lo que diga el plano y lo escrito, pero lo que dices tú, la fiscalización de que esto se haga de buena manera. Hoy día vemos que lamentablemente muchas de las ciudades carecemos de todos estos elementos, o sea, no tenemos planificación, no es planificación que está desactualizada, no hay fiscalización y además no hay un trabajo comunitario serio. Afortunadamente, como hablábamos, hay algunos buenos ejemplos, no necesitamos inventar la rueda, hay mucha experiencia nacional e internacional. Ahora lo que necesitamos es que nos pongamos a trabajar en torno a esto. Y como comentamos antes, no es solamente un rol del Estado, es un rol que nos compete a todos nosotros. Claro, y considerando también que la temporada estival sigue, las altas temperaturas, todavía queda mucho verano, por así decirlo, esperar que todo esto merme, que las situaciones se vayan aminorizando con el correr de los días. Y bueno, de mi parte, Martín, agradecerte por tu tiempo. Bastante clarísimo en todos los puntos que tocamos. Quisiera agradecer tu tiempo por estar con nosotros. No, gracias, Juan. Y sí, esto lamentablemente todo pareciera ser que esto no solamente se puede mantener, sino que más bien agravar. Los diversos estudios hablan que de aquí al 2030, o sea, del 2030 al 2050 puede que veamos un 30% más de ocurrencia de incendios forestales y lo más probable es que de aquí, ¿no es cierto?, al 2100 prácticamente un 50%. Entonces, esto es algo que lamentablemente no solamente llegó para quedarse, sino que es algo que eventualmente lo podemos ver cada vez agravado por las temperaturas, aumentos de vientos, falta de precipitaciones también en algunos momentos. Así que, nada, esto debe ser también una línea prioritaria del trabajo en nuestra ciudad. Así que gracias a ti, Juan, por el espacio y cualquier cosa
disponibles, y toda esta información, las conversaciones, los estudios también ahí, pueden meterse a corporacionciudades.cl y conocer más de estos 10 principios que orientan las ciudades, y es parte del aporte que hemos querido hacer como corporación frente a este desastre. Perfecto. Muchas gracias, Martín. Que esté súper. Hasta luego. Gracias. Chao, chao. Bueno, esa fue la conversación con Martín Andrade, director ejecutivo de la Corporación Ciudades. Eso es todo por el momento, llegó la hora de despedirse, pero antes de eso los invito a seguir informándose con radios regionales a través de todas nuestras plataformas. Nosotros nos reencontramos en una próxima ocasión. Hasta luego.